En la Edad Media, los reyes no solo construían fortificaciones, sino que creaban fortalezas que definían su dominio. Hoy te revelamos los secretos de cómo los monarcas medievales construían castillos desde cero, transformando la historia con cada ladrillo. ¿Listo para descubrir la ingeniería que hizo temblar imperios? El primer paso en la construcción de un castillo era la selección del lugar, que no solo se basaba en preferencias estéticas, sino que respondía a una cuidadosa evaluación estratégica. Los castillos se construían en lugares elevados, como colinas o montañas, lo que brindaba una ventaja defensiva significativa al permitir que los defensores pudieran observar cualquier movimiento enemigo desde kilómetros de distancia. Este tipo de terreno no solo ofrecía un punto de vista superior, sino que también aseguraba que el castillo estuviera mejor protegido contra ataques sorpresas. La proximidad a fuentes de agua también jugaba un papel fundamental. Los castillos necesitaban acceso a agua potable para sobrevivir durante largos periodos de tiempo, especialmente en situaciones de asedio. Los fosos naturales, creados por ríos o lagos, se usaban como barreras adicionales para dificultar el acceso de los enemigos, y muchos castillos incluían sistemas de cisternas subterráneas que garantizaban el suministro de agua incluso durante bloqueos prolongados. La ubicación también tenía que considerar la accesibilidad. Un castillo debía estar conectado a rutas comerciales y caminos estratégicos para facilitar el suministro de provisiones vitales. A veces, esto implicaba el desplazamiento forzoso de comunidades locales, lo que podía generar tensiones políticas y sociales. Sin embargo, los reyes astutos eran conscientes de esto y ofrecían incentivos, como exenciones fiscales, para minimizar las resistencias de los pueblos afectados. Pero el construir de un castillo no solo se trataba de defensa física, sino también de comunicación simbólica. Erigir una fortaleza sobre un terreno con significados históricos o religiosos otorgaba una mayor legitimidad al monarca. Algunos castillos se levantaban sobre antiguos campos de batalla o lugares de gran relevancia espiritual, lo que enviaba un mensaje claro. El rey no solo era gobernante de la tierra, sino que su poder estaba avalado por fuerzas sobrenaturales, protegiéndolo de los peligros tanto mundanos como divinos. Esta construcción de poder trascendía las murallas de piedra y se transformaba en un simbolismo que fortalecía la relación entre el monarca y su pueblo. Una vez seleccionado el terreno, el siguiente obstáculo era reunir los materiales necesarios para la construcción del castillo. El proceso era sumamente laborioso. Los castillos medievales, grandes y majestuosos, estaban hechos principalmente de piedra, madera y hierro, materiales que no solo eran pesados, sino también difíciles de conseguir y transportar. La logística detrás del traslado de estos materiales era un desafío monumental. Los reyes medievales no disponían de la tecnología moderna, por lo que dependían de la fuerza humana y animal para mover miles de toneladas de piedra. Para dar una idea de la magnitud de este esfuerzo, un castillo de tamaño medio podía requerir hasta 12.000 toneladas de piedra, lo que equivale al peso de unos 2.000 elefantes. En los castillos más grandes, esa cifra ascendía a 50.000 toneladas. Transportar esa cantidad de material no era tarea fácil. Las canteras no siempre estaban cerca del lugar de construcción, por lo que la piedra debía ser transportada por caminos difíciles a una velocidad extremadamente baja. Utilizando bueyes, cada uno de estos animales podía mover solo 2 toneladas de piedra a una velocidad de aproximadamente 3 kilómetros por hora. Si la cantera estaba a 16 kilómetros, un solo viaje de ida y vuelta podía tardar todo un día. Además, el uso de ríos para transportar materiales por barcazas, cuando era posible, resultaba una alternativa más eficiente, aunque limitada por la ubicación geográfica. La construcción de un castillo medieval no era tarea de unos pocos obreros, sino que involucraba a una verdadera legión de trabajadores especializados, cada uno de ellos con habilidades precisas que contribuían a la materialización de este ambicioso proyecto. Los proyectos más grandes podían llegar a emplear hasta 1.000 personas, con distintos roles que iban desde los artesanos hasta los obreros más generales.
Entre estos se encontraban cortadores de piedra, carpinteros, herreros, albañiles, trabajadores de hierro, arquitectos y otros especialistas que cumplían funciones vitales para la construcción del castillo. Estos trabajadores eran parte de un sistema gremial muy bien organizado. El sistema gremial medieval no solo regulaba los salarios, sino que también las condiciones de trabajo y las normas que debían seguirse durante la construcción. Cada gremio se encargaba de aspectos específicos del castillo. Los masones, por ejemplo, eran los encargados de tallar y dar forma a las enormes piedras que serían usadas para las paredes y muros de la fortaleza. Además, estos trabajadores recibían salarios especiales y en algunos casos podían exigir que una parte de su pago fuera en vino, que a menudo debía ser de viñedos selectos, en un claro ejemplo de las costumbres y privilegios de los artesanos más hábiles. El trabajo en equipo era esencial. Los obreros dependían unos de otros para completar cada fase de la construcción. La organización y el plan de trabajo eran clave, pues los materiales no solo debían ser traídos de fuentes lejanas, sino también gestionados de manera eficiente. Los materiales debían ser almacenados con cuidado para protegerlos de las inclemencias del tiempo, lo que llevó a la construcción de almacenes temporales que, por su tamaño, podrían considerarse los antecesores de los modernos depósitos de suministros. Este ejército de constructores no solo estaba compuesto por expertos, sino también por trabajadores menos especializados que realizaban tareas más básicas. La fuerza laboral era diversa y mientras algunos tallaban la piedra con destreza, otros se encargaban del transporte de materiales pesados, de las tareas de excavación o de la construcción de las estructuras internas. Pero antes, si te está gustando este contenido y quieres seguir descubriendo más sobre la historia, suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Sigamos. Uno de los aspectos más cruciales de la construcción de los castillos medievales era la creación de unos cimientos sólidos y estables. Los ingenieros de la época, con herramientas rudimentarias y sin la tecnología actual, tenían que excavar el terreno hasta encontrar una base firme sobre la que poder construir la fortaleza. Este proceso era de vital importancia, pues si los cimientos no eran suficientemente sólidos, todo el castillo podía colapsar bajo su propio peso. La excavación para colocar los cimientos podía alcanzar hasta los 20 metros de profundidad, un esfuerzo titánico que requería una gran cantidad de mano de obra y un ingenio considerable. El proceso no terminaba con la excavación. Para garantizar que el peso de la estructura se distribuyera de manera uniforme, se empleaban técnicas como los cimientos escalonados, que ayudaban a repartir el peso en capas de piedra. Además, los castillos medievales a menudo incorporaban elementos simbólicos en los cimientos. A veces, monedas o reliquias religiosas eran colocadas en la base como una forma de asegurar la protección divina para la fortaleza. Este acto no solo tenía un componente espiritual, sino también psicológico, pues un rey medieval quería asegurar no solo la estabilidad física de su castillo, sino también su poder sobre los elementos divinos. Los castillos no solo eran lugares de residencia y poder, sino sobre todo fortalezas militares diseñadas para resistir ataques durante semanas o incluso meses. La función principal de un castillo era la de proporcionar seguridad a sus ocupantes frente a los ataques de ejércitos enemigos o de bandidos. Por esta razón, los castillos medievales fueron diseñados con una serie de características defensivas que los convertían en auténticas fortalezas de ingenio. Uno de los elementos clave para su defensa era la estructura de sus muros. Los muros de los castillos medievales podían alcanzar grosores de hasta 4 metros, lo que los hacía prácticamente impenetrables a los proyectiles lanzados por catapultas o balistas. Esta característica no solo garantizaba la protección contra ataques externos, sino que también proporcionaba a los defensores una excelente posición para observar el terreno circundante. Además de los muros, las puertas de acceso eran las áreas más vulnerables de un castillo. Para protegerlas, se implementaron mecanismos de defensa sofisticados como puentes levadizos o portcoles, rejas de hierro que se cerraban rápidamente para bloquear la entrada. Cuando los atacantes trataban de penetrar el castillo, se activaban una serie de trampas y mecanismos defensivos.
Por ejemplo, los agujeros de asesinatos eran aberturas ubicadas en las murallas desde las que se podían lanzar objetos como cal viva, agua hirviendo o excrementos para repeler a los invasores. Las escaleras desiguales en los pasillos y los caminos sinuosos dentro de la fortaleza también dificultaban el avance de los enemigos, que debían enfrentarse a obstáculos estratégicamente dispuestos para ganar ventaja sobre ellos. Las murallas, por otro lado, eran equipadas con torres de vigilancia desde donde los arqueros podían disparar flechas o lanzar piedras a los atacantes. Todo esto formaba una red de defensas integradas que convertían a los castillos medievales en auténticas fortalezas impenetrables, difíciles de conquistar sin una planificación exhaustiva y un ejército bien preparado. A pesar de su función principal como estructuras de defensa, los castillos medievales también eran residencias de los monarcas, sus familias y su corte. La vida dentro de estos muros era, en muchos casos, difícil y llena de incomodidades. Las ventanas pequeñas no solo limitaban la entrada de luz natural, sino que también impedían la circulación adecuada de aire fresco, lo que hacía que los interiores fueran oscuros y mal ventilados. Las chimeneas, aunque grandes, eran ineficaces y el calor era muy difícil de manejar, lo que convertía los inviernos en una época especialmente dura para los habitantes del castillo. Además, los castillos medievales no contaban con acceso a sistemas de agua corriente como los conocemos hoy. El agua era extraída de pozos profundos, que en algunos casos llegaban a alcanzar hasta los 120 metros de profundidad. Esta fuente de agua era vital tanto para el consumo diario como para las necesidades defensivas, ya que en casos de asedio, el castillo debía ser capaz de sobrevivir sin depender de suministros externos. Los castillos también solían contar con cisternas subterráneas que almacenaban agua, lo que les permitía aguantar largas temporadas de asedio sin verse obligados a rendirse. La vida en el castillo no solo estaba marcada por la incomodidad, sino también por la falta de privacidad. La estructura interna del castillo estaba diseñada para la defensa, no para la comodidad, lo que significaba que las habitaciones eran generalmente pequeñas y compartidas. Sin embargo, a pesar de las dificultades, el castillo seguía siendo el símbolo de poder y protección para la ley y su corte, y la seguridad que ofrecía valía las adversidades de la vida cotidiana en su interior. Y es que la construcción de los castillos medievales no solo representaba un desafío arquitectónico y logístico, sino que también era un símbolo de poder y autoridad para los monarcas medievales. Cada castillo, con su imponente estructura, su ingenio defensivo y su profundo significado simbólico, dejó una huella imborrable en la historia. Más allá de ser simples edificaciones, los castillos medievales se transformaron en centros neurálgicos del poder durante la Edad Media, donde los monarcas no solo erigían fortificaciones, sino que manejaban un legado histórico que sigue siendo testimonio del genio militar y la sabiduría estratégica de aquellos que los diseñaron. Construir un castillo no solo era un esfuerzo monumental en términos de trabajo físico y recursos, sino una inversión estratégica en la seguridad, la supervivencia y el control. Cada castillo no solo era un refugio, sino también una clara declaración de dominio sobre la tierra y las personas que habitaban en ella. A través de la cuidadosa selección del terreno, la meticulosa construcción de cimientos sólidos y la implementación de técnicas defensivas innovadoras, los castillos medievales no solo protegían a los monarcas y sus súbditos, sino que se convertían en el reflejo físico del poder absoluto de aquellos que gobernaban. Hoy en día, muchos de estos castillos permanecen en pie, testificando no solo la destreza de los arquitectos y obreros medievales, sino también la visión de aquellos que, al construirlos, sellaron el destino de su tiempo. Estos monumentos no solo hablan del pasado, sino que siguen siendo una herencia duradera de la humanidad, recordándonos la importancia de la estrategia, el trabajo en equipo y la supervivencia en un mundo medieval marcado por la lucha constante por el poder. Y si te ha interesado conocer más sobre la historia fascinante de estos monumentos medievales, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando otros aspectos igualmente cautivadores de la historia y la arquitectura.
No olvides activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros videos. Nos vemos en el próximo video.